chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a seguir con el vídeo, con la serie de vídeos de la historia de la filosofía. ¿Os acordáis que en el último pues nos quedamos en el punto 2 al final? Y hoy vamos a dar el 3 y el 4, ¿de acuerdo? Nada, la mecánica va a ser la misma, ¿vale? Voy a ir leyendo el PDF y nada, susurrándolo para que os entre un poco de ASMR. Vale, así que nada, me callo ya y comenzamos. Punto 3. El concepto de physis o naturaleza. Una vez situados en el contexto histórico-cultural que hizo posible el surgimiento de la filosofía, vamos a ver qué significado tiene para los griegos el término physis. En primer lugar, hace referencia a la totalidad de las cosas, seres del universo, exceptuando de esa totalidad aquellas que han sido producidas por la habilidad técnica del hombre o artificiales. Lo de técnica se llama techné, ¿vale? No sé muy bien cómo leerlo, así que perdonad mi pronunciación. En segundo lugar, etimológicamente, el término physis viene del verbo phio, que significa producir, engendrar, formarse. Por tanto, hace referencia a una realidad que es esencialmente dinámica, una fuerza que es capaz de engendrar, producir seres continuamente y de impulsar sus transformaciones constantes. En tercer lugar, la physis es la realidad básica o sustancia ordinaria permanente de la que todas las cosas están hechas, poseedora de un dinamismo interno no caótico o casual, sino sujeto a leyes necesarias. La naturaleza, pues, no es un caos, sino un cosmos, un conjunto ordenado de seres que se comportan necesariamente según su propia y específica esencia, la eidos, que ya más adelante veremos cómo se profundiza en ella. Resumiendo mucho, podemos decir que para los griegos el concepto de physis o naturaleza tiene tres importantes significados muy relacionados entre sí. El primero, el sustrato permanente e invariable del que están hechas las cosas, es la ousia o sustancia. En segundo lugar, el primer principio que hace surgir o engendra a partir de sí mismo todos los seres del universo del cosmos es el arge o causa primera. Y en tercer lugar, como modo de ser propio de las cosas en cuanto pertenecientes a una clase, especie determinada, es el eidos o esencia. Entonces tenemos que la physis, ¿vale? Tiene tres significados para los griegos. Es la sustancia, es la causa primera y es la esencia, ¿vale? Profundicemos un poquito más. Además, el término physis se contrapone a nomos, que significa ley, acuerdo, convención, en tanto que la physis es lo que existe por sí mismo, por naturaleza, mientras que el nomos es lo que existe por convención o acuerdo humano, y es, por tanto, artificial. Así, por ejemplo, el hombre por naturaleza es un ser capaz de articular muchos sonidos, pero en cada lengua solo utiliza algunos para comunicarse, y ello por convención cultural. Pues bien, durante los siglos 6, 5 y 4 a.C., los llamados filósofos presocráticos, o primeros filósofos, pues en realidad no todos son anteriores a Sócrates. Algunos son contemporáneos con... leo desde el principio. Pues bien, durante los siglos 6, 5 y 4 a.C., los llamados filósofos presocráticos o primeros filósofos, pues en realidad no son todos anteriores a Sócrates. Algunos son contemporáneos suyos, como Anaxágoras y otros, como de Demócrito, murieron más tarde. Es decir, Sócrates, tenía filósofos anteriores y que algunos convivían junto a él, como por ejemplo los que hemos visto de Demócrito y Anaxágoras. Entonces van a tratar de explicar relacionalmente qué es la physis y su explicación.
va a poseer un doble carácter. El primer carácter es radical, en cuanto pretende dar con el principio raíz, es decir, primero de las cosas, con su eje y con lo que permanece bajo los cambios, con su sustancia. Y es universal, en cuanto aspira a comprender el principio de todo lo real, del universo, cosmos, en su totalidad. Aquí tenemos, perdón por cómo leo eso, porque me rayo bastante en este párrafo, pero bueno, sigamos. Tenemos una pequeña conclusión, ¿vale?, que hace Salustiano, que es la siguiente. La filosofía empieza cuando se abandona el mito como explicación de la realidad y se opta por el logos o explicación racional de la misma. Esta nueva explicación lógica de las cosas afirma la idea de necesidad natural, es decir, afirma que en la naturaleza todo sucede según ciertas leyes constantes, las cuales son la causa de lo que ocurre en el universo y cuyo conocimiento nos proporciona ciencia, episteme. Además, los primeros filósofos van a sostener que hay un primer principio, arge, de todo lo real, o una sustancia invariable, o usía, para todas las cosas. Vale, entonces con esto vamos a pasar ya al cuarto punto, que ya entramos un poco más en materia de lo que es la historia de la filosofía, ¿no? Vamos a ver en este cuarto punto los periodos, este cuarto y último punto, ¿vale?, de la introducción, que es para ponernos un poco en contexto, ¿no?, de los periodos de la filosofía antigua, para saber situarnos, ¿vale? Muy bien, pues comienzo. Esta filosofía abarca desde el siglo VI a.C., fecha en la que aparecen los llamados filósofos jónicos, que son la primera corriente filosófica de la antigüedad, hasta los siglos III y IV después de Cristo, en los que se desarrolla la filosofía neoplatónica, la última gran escuela de filosofía de la antigüedad. El origen de la filosofía griega tiene lugar en Asia Menor, más concretamente en las ciudades de Mileto, como hemos visto ya, y Samos. Posteriormente se desarrolla en el sur de Italia y Sicilia, antiguamente llamada Magna Grecia, y florece en Atenas. El último periodo de la filosofía antigua se sitúa principalmente en Alejandría, en Egipto. El problema fundamental del pensamiento griego es el estudio de la naturaleza, la physis, pero posteriormente cambiará su orientación, centrando su interés en el tema del hombre, antropos, y la sociedad, polis. Muy bien, aquí tenemos unos cuadros, ¿de acuerdo?, que nos enseñan los periodos de la cultura griega, ¿de acuerdo? Tenemos el primer periodo, que es el periodo mitológico, como hemos visto antes. En este periodo mitológico los autores tratan del origen divino del mundo y los hombres. Las obras más destacadas en este momento son la Ilíada, la Odisea, ¿vale?, que reflejan la sociedad griega de la época monárquica de los siglos XII a 8, antes de Cristo, sociedad guerrera, ¿vale? El autor de estas obras es Homero, del siglo 8 a.C. También tenemos para destacar las obras de los trabajos y los días y la teogonía, joder, que hay algunos nombres un poco raritos, ¿vale?, que reflejan las ideas y la vida de la sociedad griega de la época aristocrática, sociedad laboriosa de artesanos y comerciantes. Este autor es Hesíodo, de acuerdo, que también lo vimos en su momento en el anterior vídeo, que data del siglo VII a.C. Después, como hemos visto que nace la filosofía como tal, pasamos del mito al logos, ¿vale? Pues con este cambio entra el periodo cosmológico, que es el segundo periodo, ¿de acuerdo?, de esta cultura griega, que sería lo que los primeros filósofos tratan fundamentalmente el problema de la naturaleza, ¿vale? Tenemos escuelas monistas del siglo VI a.C. Tenemos distintas escuelas, ¿de acuerdo?, como dentro de las monistas, ¿vale? Hay dos tipos, escuelas monistas y escuelas pluralistas. Dentro de las escuelas monistas
Tenemos la escuela jónica, que tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Tenemos la escuela pitagórica, que tenemos a Pitágoras. Luego a la escuela de Éfeso, que tenemos a Heráclito. Y por último a la escuela de Elea, que tenemos a Parménides de Elea y Zenón de Elea. Luego en las pluralistas, que datan del siglo V antes de Cristo, tenemos a la escuela jónica nueva, en la que encontramos a Empédocles y Anaxágoras, y luego a la escuela atomista, que tenemos al filósofo Demócrito. Muy bien, sigamos. Después no os preocupéis, ¿de acuerdo? Porque todo esto se va a explicar más abajo. Esto es simplemente para que nos pongamos un poco en contexto, ¿vale? Para que sepamos más o menos de qué va a ir la cosa. Vale, perdón, que he pasado muchísimo aquí. Después tenemos el tercer periodo, ¿vale? Que es el periodo antropológico. Pues lo que hemos dicho antes, antropos, pues ya sabemos de qué va a ir, ¿no? Comienza con la época del esplendor de la democracia en Atenas. Los filósofos abordan especialmente los problemas del hombre, el antropos, y la sociedad de la polis, ¿vale? Dentro de esta tenemos también unas cuantas de escuelas, cada vez hay más gente que se dedica a la filosofía, ¿no parece? Y bueno, aquí pues como estáis viendo ahí tenemos a Platón y Aristóteles, dos de los filósofos más importantes de la historia. Así que bueno, vamos a ir viendo, ¿vale? Tenemos primero a la escuela sofista, que data del siglo V antes de Cristo, también muy importante, porque tenemos a Protágoras, Gorgias y Pródico, ¿vale? Tenemos después la escuela socrática, importantísima también, siglo IV antes de Cristo, en la que encontramos a Sócrates. Luego tenemos a escuelas socráticas menores, que datan del siglo III antes de Cristo, y en ellas encontramos dos vertientes, la cínica y la cirenaica. Dentro de la cínica tenemos a Antístenes y a Diógenes, ¿vale? Diógenes supongo que también os sonará. Y luego tenemos a Cirenaica, que es Aristipo de Cirene. Luego, como os he dicho, pasamos a la más importante, yo creo que de la cultura griega antigua, que es el platonismo, con su academia, ¿vale? La academia de Platón. Esa famosa en la que no dejaba entrar a nadie que no supiese álgebra, ¿verdad? Y geometría, me parece. No, creo que era geometría nada más. O no sé, geometría y álgebra creo que era o algo así. Bueno, esta data del siglo IV antes de Cristo y claramente encontramos a Platón. Luego el aristotelismo, en la que encontramos el liceo, que data también del siglo IV antes de Cristo y encontramos claramente a Aristóteles. Luego tenemos las escuelas helenísticas. En esta encontramos tres vertientes, la estoica, la epicúrea y la escéptica. Dentro de la estoica tenemos a Zenón de Citio, dentro de la epicúrea tenemos a Epicuro y dentro de la escéptica tenemos a Perrón. Y por último, en último lugar, de acuerdo que data del siglo II-III después de Cristo más o menos, tenemos la escuela helenística romana. Tenemos el neoplatonismo con Plotino, ¿vale? Parece un juego de palabras con lo de Platón, Plotino, pero vamos, es un rollo de nombre que no veas, pero no os preocupéis. Vale, tenemos un texto, supongo que será a modo de resumen también como para cerrar la introducción, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a leerlo, ¿vale? Que ya esto creo que es lo último, ¿vale? Sí, porque ya empezamos después con la filosofía antigua, que lo dejamos para el siguiente vídeo, ¿vale? Este vídeo quizá es un poco más cortito, pero bueno, es lo que me quedaba de la introducción. Y si empiezo ya con la historia, la filosofía antigua, se me va a quedar un vídeo muy largo. Así que voy a leer este texto, ¿de acuerdo? Y ya lo dejamos por aquí. Veo un poquito de agua, que me quedo seco hablando. Va, empiezo. Pues los mitos, con su articulación narrativa, impulsaron en Grecia el despliegue racional de la filosofía y la organización democrática de las ciudades griegas, las polis. Hizo posible el espacio social para su desarrollo, favoreciendo la iniciativa individual y permitiendo una gran pluralidad de criterios en las discusiones a las que libremente se entregaron los griegos tanto en la plaza pública, el agora, como vimos,
de las escuelas, y fue precisamente un cierto sentido de la libertad proyectado en una determinada concepción del saber lo que posibilitó el comienzo de la filosofía. En efecto, mientras que para los demás pueblos de aquella época el saber tenía casi exclusivamente el sentido de ser experto en un oficio, saber hacer algo bien, un sentido operativo y práctico, en Grecia el saber se convierte en un modo de ser. Sabio es, ante todo, el que se interesa por y gusta de desentrañar misterios y enigmas, quien busca la verdad por la verdad misma. En Grecia, pues, liberado de una supeditación exclusiva a la acción y a la práctica, el saber es entendido como teoría, la teoría, como puro examen racional o contemplación de las cosas. El saber como teoría es una de las grandes creaciones griegas. Muy bien, pues con esto cerramos el vídeo de hoy y cerramos la introducción a la historia de la filosofía, ¿vale? Bueno, con esto pues hemos aprendido cómo nació en sí el término de filosofía, cómo nació la filosofía y qué es lo que la impulsó a crecer, ¿vale? Y bueno, vemos la importancia de esta en las civilizaciones antiguas, ya que impulsaron muchísimo el interés de las personas por aprender cosas nuevas y de cómo se pasó tanto de los mitos, la religión y tal, que aún así pues siguen existiendo claramente, y vemos cómo empezaron a tener un poco más de interés, bueno, un poco no, bastante más interés en lo que es todo el tema de la razón, ¿vale? Del saber. Y claramente pues eso es algo que le dio a la humanidad un impulso superlativo para crecer. Así que nada, espero de verdad que os haya gustado muchísimo este vídeo. Perdón si me lío de vez en cuando hablando porque no soy locutor ni nada, simplemente pues voy leyendo y tal, pero no soy experto en locución ni nada de eso, la verdad. Pero bueno, espero que por lo menos hayáis relajado un poquito con este vídeo, que hayáis aprendido algo. Y nada, nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Que ya empezaremos a entrar en materia gorda con la filosofía antigua, ¿vale? Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, que descanséis, adiós, 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 adiós.